como un resumen de lo que es la primera epístola del apóstol Pedro. El tema que quiero compartir con ustedes es la esperanza en Cristo en medio del sufrimiento. La esperanza en Cristo en medio del sufrimiento. Y como subtítulo, una mente preparada para la aflicción. Cuando nosotros observamos la carta, podemos darnos cuenta que la palabra que más se repite en esta carta es aflicción, aunque a veces la vamos a encontrar como prueba, como aflicción, como sufrimiento o como padecimiento. Pero todo esto apunta a una sola cosa: el sufrimiento que los cristianos tienen que pasar en esta tierra por causa de Cristo, o por la causa de Cristo, por la causa del reino. El propósito de esta carta es consolar a los cristianos que estaban sufriendo la persecución bajo el gobierno de Nerón, un emperador déspota y tirano. Esta carta va dirigida a 5 provincias, las cuales se encuentran allí en el capítulo 1. Y estas provincias son Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Son las provincias a quien va dirigida esta carta. En este tiempo es lo que antes se conocía como Asia Menor, y allí se encuentra Turquía. La actual Turquía se asienta en parte de donde existían estas provincias, a las cuales el apóstol Pedro les está escribiendo esta carta. Fue escrita por un colaborador de Pedro. Pedro no estaba solo, y eso se encuentra en el capítulo 5 al final. Pedro no estaba solo, sino que andaba con 2 personas según esta carta, y uno de ellos es Juan Marcos, que también había acompañado a Pablo en el primer viaje misionero. Pero el otro es Silas, y en esta carta aparece como Silvano, y es quien escribe. Él es un amanuense, un secretario, que escribe la carta, y también se cree que es el mismo Silvano el que lleva la carta a estas iglesias. Eso está, digamos que los 2 nombres en el libro aquí en la carta de Pedro aparece como Silvano, y en Hechos capítulo 15, en el concilio de Jerusalén, allí está también Silas, y en Hechos capítulo 15, versículo 40, donde Silas acompaña a Pablo en el segundo viaje misionero, cuando Pablo se separa de Bernabé, y Bernabé se va con Juan Marco, y Pablo entonces se va con Silas al segundo viaje misionero. La carta prepara a la iglesia para perseverar en medio del sufrimiento, y para perseverar en la gracia, para perseverar creyendo en esa esperanza. Miren lo que dice en el versículo 3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Este es el motor de la carta, la esperanza, una esperanza viva. Los cristianos estaban sufriendo, estaban siendo oprimidos, estaban siendo perseguidos, despojados de sus tierras. Y entonces Pedro le escribe a estos hermanos para fortalecer la fe de ellos, a fin de que ellos puedan perseverar en la gracia que es en Cristo Jesús, a pesar y en medio del sufrimiento.
Pedro entonces le escribe a estos hermanos que estaban atravesando sufrimiento, dolor, pero este sufrimiento, Pedro lo muestra como algo necesario. Es decir, este sufrimiento, aunque es doloroso, aunque va a traer aflicción a nuestra vida, es algo necesario. ¿Para qué? Para formar el carácter de Cristo en nosotros, para prepararnos para la glorificación, para hacernos cada vez más semejantes a Cristo. Es decir, el sufrimiento Dios lo va a usar como ese crisol en donde el cristiano va a ser sometido o probado para entonces ser preparados para la etapa final, que es la glorificación. Miremos entonces en primer lugar una esperanza viva. Allí en el versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Cristo de los muertos. Pedro le ha dicho a los hermanos en el versículo 2 que ellos han sido elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Es decir, Pedro le está diciendo a estos hermanos, ustedes han sido comprados con la sangre de Cristo. Ustedes han sido rescatados de esa vana manera de vivir. Ustedes ahora han sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Ahora le pertenecen a Cristo. Ahora son un linaje especial de Dios. Ya han sido rociados con la sangre de Cristo, es decir, ya han sido perdonados. Ya se ha realizado la expiación de sus pecados a través del sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo, en donde Él llevó nuestros pecados en el madero de la cruz, y a través de su obra redentora nosotros venimos a ser entonces liberados de la esclavitud del pecado y ahora hechos siervos de Cristo. Hemos sido liberados y ahora somos un linaje especial. Y ahora la gracia de Dios nos ha abrazado. Y esta es la otra palabra que Pedro usa en esta carta. La gracia de Dios. Por la gracia de Dios, entonces los cristianos que ya han sido salvos, pero que ahora están atravesando el sufrimiento, por la gracia de Dios ellos pueden perseverar. Versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Se le manda a estos cristianos a tener paciencia en medio del sufrimiento. Esperad en la gracia que será manifestada. Es necesario que entendamos que ya ellos habían recibido gracia, porque ya ellos habían sido salvos, es decir, ya ellos habían recibido el Evangelio, ya son cristianos, han sido perdonados, han sido lavados con la sangre de Cristo, han sido justificados, pero aún hay algo que los cristianos aún no tienen y que esperan, y es la glorificación. Y a esta gracia es a la que Pedro apunta en este versículo 13. Nuevamente lo leemos. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Es una gracia escatológica.
Es una gracia final que se dará, ¿cuándo? Con la segunda venida de Cristo. Cuando hablamos de escatológico o escatología, nos estamos refiriendo a los eventos de los últimos tiempos, a los eventos futuros. Pedro está diciendo, en el futuro, los cristianos recibirán una gracia mayor, y es la glorificación. Cuando Cristo venga, y entonces descansaremos del sufrimiento, descansaremos del dolor, de este dolor y de este sufrimiento, y entonces estaremos con Cristo. Pero miremos en el versículo 7 lo que Pedro les ha dicho a los hermanos. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Versículo 6, quiero leerlo también. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas. Aunque ahora, lo que estaban viviendo los hermanos, ahora, por un poco de tiempo, os es necesario que sean afligidos. ¿Para qué? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con el fuego, y sea hallado en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. O sea que las pruebas no son algo en vano. Las pruebas tienen su recompensa y el sufrimiento. Y esto también nos recuerda el sufrimiento de Cristo, el cual se despojó de su gloria, vino, se hizo hombre, fue a la cruz del Calvario, fue maldito y sufrió el dolor y el desprecio de los hombres. Fue varón de dolores, experimentado en quebranto. Pero su sufrimiento no fue en vano. Filipenses capítulo 2. Luego del sufrimiento, entonces Cristo fue exaltado hasta lo sumo. Y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Delante de él se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pero no solamente esto, sino que Cristo ganó para nosotros, por medio de ese sufrimiento, la salvación y la vida eterna. Y ahora nosotros, por medio del sufrimiento, somos moldeados y preparados para que un día también podamos ser glorificados. Es decir, es donde Dios está trabajando en nosotros. Dios trabaja en nosotros en medio del sufrimiento, nos va puliendo, nos va perfeccionando, nos va haciendo cada vez más semejantes a Él. Es por eso, hermano, que cuando sufrimos, no debemos mirar el sufrimiento como algo que no tiene importancia, y no verlo de manera como una crítica hacia Dios, en donde muchas personas aún maldicen a Dios cuando sufren, sino más bien preguntarle a Dios. La pregunta es verídica y se puede hacer. Preguntarle a Dios: ¿por qué permites el sufrimiento para mi vida? Y esperar la respuesta en Dios. Dios nos va a enseñar qué está haciendo en medio del sufrimiento. Pero no preguntarle a Dios: ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Como si nosotros
no mereciéramos aquello. O como si Dios es un Dios malo y entonces es un Dios tirano que nos está dando algo que nosotros no merecemos. No, no, no. Las pruebas también son para nuestra bendición, para nuestro provecho. Allí en Romanos capítulo 9. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Y esto incluye las pruebas, las aflicciones y el dolor. Todas las cosas. No solamente cuando llega el pago de la quincena, o cuando tenemos una visita, o cuando nos va bien en los negocios, o cuando compramos. No, no, no. Todas las cosas, incluyendo la aflicción, el dolor, aún la pérdida de los seres queridos, todas las cosas nos ayudan a bien. Por eso, hermanos, el subtítulo, una mente preparada para la aflicción. Los cristianos debemos tener una mente preparada para la aflicción. Y no nos debemos extrañar, como Pedro dice en su carta, como si algo extraño aconteciera. No, no se sorprendan del fuego de prueba que os ha de sobrevenir como cosa extraña. Los cristianos han de sufrir. Bueno, el Evangelio de la Prosperidad dice, para de sufrir. El Evangelio de la Prosperidad te dice, ven a Cristo que Dios te va a bendecir, vas a ser sanado, se te van a acabar los problemas. Y te venden un evangelio falso. Porque el evangelio y las enseñanzas de Cristo son, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La cruz significa el sufrimiento, el dolor, los padecimientos. Aún Pedro aquí en su carta también nos va a decir que por causa de Cristo no solamente nos es concedida la salvación, sino que por la causa de Cristo también nosotros tenemos que sufrir, tenemos que participar de los sufrimientos de Cristo, hermano. Una mente preparada para la aflicción. Miremos ahora, la esperanza nos lleva a un amor a la palabra de Dios para que podamos crecer por medio de ella. Y eso está en el capítulo 2, versículo 1. Esa esperanza nos lleva a amar la palabra y a desear ser alimentados por la palabra de Dios cada día. Capítulo 2, versículo 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño e hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, es decir, la palabra de Dios. La palabra de Dios nos alimenta, la palabra de Dios nos sustenta, la palabra de Dios nos alienta. Ella es alimento para nuestras almas. Y por eso nosotros la debemos desear. ¿Y cómo la debemos desear? Como un niño recién nacido. Un niño recién nacido o un bebé, le pueden dar un juguetito sonajero. Y él mientras está llenito, está contento. Pero apenas tiene hambre, lo único que le puede calmar es el pecho de su madre. Es lo único. Es lo único que lo puede calmar. Porque de lo contrario va a llorar, llorar, llorar.
Bueno, esa es la manera como Pedro quiere que nosotros anhelemos y deseemos ser alimentados de la palabra de Dios, como un niño recién nacido. Que la deseemos, que la anhelemos. ¿Por qué? Porque por medio de ella nosotros vamos a crecer. Bueno, han visto plantas e incluso personas que debido a que no se alimentan, se mueren. ¿Sí? La desnutrición lleva a la muerte. Las plantas, cuando no hay rocío de agua, cuando no hay sol, cuando no se le echa abono, se mueren. Necesitamos entonces ser alimentados para poder crecer. Un cristiano que no se alimenta de la palabra, no crece. Sencillamente no crece. No madura. No avanza. Recuerden que creo que el hermano Hernando predicó allí en Corintios, donde habían cristianos que eran inmaduros. Cristianos que a pesar del tiempo en la iglesia no habían avanzado en su madurez espiritual. Es una iglesia con bastantes problemas, la iglesia de Corinto. Bueno, para evitar nosotros caer en esa situación, debemos alimentarnos de la palabra de Dios. En el capítulo 2, versículo 13, a partir del versículo 13 en adelante, nos habla de la sujeción. Y esta es una porción bastante amplia que va hasta el capítulo 3. El tema de la sujeción. Versículo 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, ya a los gobernadores como por el enviado para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Bueno, en esta sección de la epístola de Pedro vemos el tema de la sujeción. Y en primera instancia nos manda a nosotros como cristianos a someternos a las autoridades, a las instituciones. Cuando nosotros lo observamos bajo también la interpretación de Romanos, nos damos cuenta que toda institución ha sido establecida por Dios. Toda institución ha sido establecida por Dios. Así que nosotros como cristianos deberíamos ser los mejores ciudadanos. Nosotros como cristianos estamos obligados a pagar los tributos, a pagar los impuestos, andar en la carretera con todas las normas, sacar tecnomecánica, seguro o SOAP, a obedecer las leyes terrenales. Estamos obligados a eso, a respetar el semáforo, a respetar los peatones. Estamos obligados a someternos a las leyes. Debemos ser los mejores ciudadanos, sometiéndonos a las instituciones y también a los príncipes, a los gobernadores. Ahora, no solamente, hermanos, si los gobernadores son buenos, no, debemos someternos incluso a aquellos que son malos, tiranos. En el contexto de esta carta, los gobernadores, y en este caso el emperador, era un emperador tirano, déspota. Y sin embargo, Pedro no le dice a los hermanos, rebélense contra el emperador, protesten, hagan una revuelta. No. Pedro le dice, sométase a las instituciones, sométanse al rey y al enviado del rey. Ahora, la manera como el gobierno ejerce su autoridad es a través de la espada. La espada significa el poder que Dios le ha dado a las instituciones para castigar al malo,
para premiar al justo. Es decir, si una persona comete un delito, el Estado, en cabeza de sus príncipes, de sus gobernantes, puede bien sea darle la pena de muerte en algunos países o enviarlo a la cárcel. Y esto es legítimo. Es legítimo. Entonces nosotros como cristianos debemos dar ejemplo de una buena conducta. No sufrir por desobedecer. No sufrir por infracción, sino sufrir, si sufrimos, que sea por la causa de Cristo. Si sufrimos, que sea porque Dios permite el sufrimiento para nuestra vida, para perfeccionarnos y para moldearnos conforme a su imagen, mas no por ser criminal. Ahora, a los cristianos se les consideraba como criminales. Y por esa razón, los cristianos entonces también sufrían. Porque como no obedecían o no hacían lo que los gobernantes querían que ellos hicieran, que era adorar al emperador, adorar las deidades romanas y dejar de predicar el evangelio. Para ellos el evangelio era algo revolucionario. Y entonces, por esta razón, ellos, los cristianos, van a sufrir. Siempre y cuando, amados hermanos, lo que nosotros defendamos, es decir, cuando aquello que se nos manda hacer sea contrario a la voluntad de Dios, entonces, en ese caso no debemos obedecer. Sí, lo que los apóstoles dijeron. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Es decir, si los gobernantes nos dicen, no pueden leer la Biblia, no pueden orar, no pueden predicar el evangelio. Bueno, en estas cosas no podemos estar de acuerdo con ellos, ni someternos. Porque la Biblia nos manda es a orar, a predicar y obedecer a la palabra. No podemos estar como cristianos en contra de la palabra porque somos hijos de Dios. Entonces, en esos casos, nosotros debemos de desobedecer a las autoridades para obedecer a Dios. Y esto va a traer consecuencias. ¿Cuál va a ser la consecuencia? La persecución, el sufrimiento. Hoy nosotros aquí no sufrimos. Estamos en un país donde de cierta manera no se ve tanto ataque, aunque de manera sutil la iglesia está siendo atacada por una cosmovisión ideológica, la cual quiere llevarnos a quitarnos la libertad, la cual Dios nos ha dado. Como cristianos, nosotros esperamos en nuestro Señor Jesucristo. Esperamos pacientemente ese momento en que Cristo venga y entonces nosotros seamos glorificados. Y esta es nuestra esperanza. Nosotros debemos ver el ejemplo de Cristo de la sumisión como nuestro ejemplo para nosotros también ser sumisos y humildes. En el capítulo 2, versículo 23. Dice el versículo 23, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida estéis sanados. Este es el ejemplo que nosotros debemos seguir.
Cuando Cristo era maldecido, Él no respondía con maldición. Cuando era injuriado, Él no devolvía con una injuria, con un insulto, sino que Él encomendaba su causa a Dios. Pedro nos manda que nosotros como cristianos seamos humildes, mansos, no revolucionarios, sino mansos, humildes, que podamos esperar en Dios, que podamos esperar pacientemente. Y esa es la esperanza de que un día el sufrimiento y el dolor terminará, y que este dolor y que este sufrimiento que hoy tenemos también tiene una recompensa. La esperanza en Cristo, amados hermanos, nos da ese valor para poder vivir en esta tierra. Sin Cristo, el sufrimiento es algo torturoso, porque no solamente las personas que sufren hoy en día sin Cristo van a sufrir en esta tierra, sino que sufrirán en aquel día el castigo eterno. Pero amados hermanos, si nosotros sufrimos por la causa de Cristo, un día tendremos una recompensa. Y podríamos decir, valió la pena esperar y soportar el dolor y el sufrimiento por causa de Cristo. No que esto compense o compre la salvación, no. La salvación es por la gracia en Cristo. Solamente Dios puede darnos la salvación, la vida eterna. Él lo hizo todo, Él lo pagó todo en el madero de la cruz. Pero de alguna manera nosotros participamos del sufrimiento de Cristo y de los padecimientos de Cristo. Y un día nos vamos a gozar de haber participado de ese dolor y de ese sufrimiento. El propósito entonces del sufrimiento es prepararnos para la glorificación. Este es el propósito del sufrimiento. El sufrimiento no es en vano, hermano. Cada lágrima, cada dolor que tú pasas no es en vano. Tiene su recompensa. Un día Dios enjugará toda lágrima de los ojos de los cristianos. Y no habrá más muerte, ni más dolor, donde viviremos eternamente y para siempre. Y esta es la esperanza. Pedro le dice, por un poco de tiempo. Parece que cuando estamos enfermos o sufrimos una calamidad o estamos atravesando una prueba, parece que el tiempo se parara y nos parece tan largo. Pero Pedro dice, por un poco de tiempo. Ese poco de tiempo puede ser todo el resto de nuestra vida, o puede ser un día, o 2 días, o 3 días. No lo sabemos. Pablo le oró a Dios para que le quitara el aguijón de la carne. Y Dios le dice, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo tuvo que vivir con ese sufrimiento allí toda su vida. Dios permitió que él tuviera ese sufrimiento. No sabemos exactamente qué era, pero era algo que producía en Pablo un sufrimiento. Y Dios no se lo quitó. Dios permitió que él siguiera con el dolor y el sufrimiento. Hermanos, algunas enfermedades van a ser curadas. Algunas enfermedades van a ser sanadas. Otras enfermedades quizás nos van a llevar hasta la muerte. Y no por eso podemos pensar de que Dios no está con nosotros. No por eso podemos pensar de que Dios nos ha abandonado.
Él está con nosotros. Él no nos deja solos. Él no nos abandona. Él siempre está allí, a nuestro lado. Simplemente que Él permite que las situaciones lleguen a nuestra vida con un propósito, hermanos. Dios está trabajando y está obrando en nuestra vida. En el capítulo 5 vemos un consejo para los ancianos. El apóstol Pedro ya se dirige a un grupo selecto, ya no se está dirigiendo generalmente a la iglesia, sino a los ancianos. Dice en el capítulo 5, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que sois también partícipe de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. En medio del sufrimiento, amados hermanos, nosotros debemos orar a Dios para que Dios nos dé pastores fieles, pastores que amen las ovejas, pastores que amen el rebaño, pastores que sufran junto con la oveja, junto con la iglesia, pastores que no estén por ganancia, es decir, por el dinero, ni que estén por obligación, sino pastores que realmente amen la iglesia, amen esa vocación. Pablo dijo allá en 1 Timoteo capítulo 3, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Entonces, si alguno anhela el pastorado, buena obra, es algo noble, bueno. Pero hermanos, que sea con la vocación o con la motivación legítima de que la iglesia pueda crecer, de pastorear, de apacentar. Hay muchos lobos rapaces que incrementan el sufrimiento para la iglesia. Ya la iglesia sufre persecuciones y muchas cosas, pero estos lobos aún incrementan el sufrimiento para la iglesia y traen engaño y aún engañan a los ingenuos. Por eso debemos orar, hermanos, para que aún en medio del sufrimiento podamos tener pastores nobles, pastores que amen el rebaño, pastores que sufran con la oveja, pastores que estén allí alimentando y cuidando. Y en el capítulo 5, a partir del versículo 12, vemos ya la salutación final del apóstol Pablo y nos da a conocer entonces las personas que están con él, que es Silvano y Marcos. Y él dice, la gracia de Dios sea con vosotros, paz a vosotros. Mi hermanos, esta paz que Pedro deseaba para la iglesia es la paz que también deseo para ustedes. Y es la paz de esa reconciliación de nosotros con Dios. Es la paz que trae el Evangelio. Es la paz que trae la gracia. Es la paz que trae un restablecimiento de esa relación que había sido rota, pero que ahora ha sido restablecida por medio de la obra de Cristo. Él es la paz. Efesios capítulo 2. Él es la paz. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Hermanos, en Cristo nosotros, aunque estemos en el sufrimiento, aunque estemos en el dolor, aunque estemos atravesando enfermedades, podemos tener paz. Podemos tener paz. Hay muchas personas que tienen todo y aún salud, pero no tienen paz y aún se suicidan. No tienen paz, no tienen sosiego. Nosotros como cristianos, amados hermanos,
aún en el sufrimiento, podemos tener paz. Aún en el dolor, podemos tener paz. Porque la paz no depende de las circunstancias, ni es la paz que el mundo ofrece. La paz que Dios ofrece y que nos da es una paz, primeramente, con Dios y se extiende hacia nuestro prójimo. Es una paz que es interna. Es una paz que nos da esa seguridad de que estamos en Cristo, esa seguridad de que hemos sido salvos y de que nuestra relación con Dios ha sido restablecida. Y pase lo que pase, y no importa lo que suceda, y las circunstancias que estemos viviendo, un día reinaremos con Dios eternamente y para siempre. Un día estaremos con Él. Esta es nuestra esperanza, hermano. Este es el deseo de Pedro. Y este es el motivo de la carta de Pedro. Que nosotros como cristianos podamos esperar en la gracia que será manifestada cuando Cristo sea manifestado. Un día vendrá Cristo. Y nosotros como cristianos debemos velar, debemos esperar. Debemos velar y estar velando porque un día Cristo ha de venir por segunda vez por su iglesia. Y nosotros somos el pueblo de Dios, el linaje especial, la nación santa, la novia, la esposa de Cristo. Y un día reinaremos con Él eternamente y para siempre.